La venta total o parcial va a depender de la expectativa vital, básicamente, del vendedor. Si el vendedor quiere seguir trabajando en la compañía porque estima que la compañía tiene una tendencia claramente positiva y emergente en cuanto a venta y obtención de beneficio en los siguientes, por ejemplo, 3, 4, 5 ejercicios, le va a interesar sobremanera continuar en la compañía durante este tiempo para capturar una parte del valor que esta compañía va a generar en ese periodo. Entonces, sin embargo, si la compañía está en una posición más, digamos, estable, en la que crece menos intensivamente y tiene una perspectiva vital de retirarse, entonces le va a interesar estar el tiempo que le exija el inversor, que siempre va a ser un periodo mínimo, no un periodo mínimo en cuanto a duración, sino un periodo mínimo durante el cual el inversor puede hacerse con los mandos de la compañía. Entonces, pues aproximadamente va a estar siempre entre 6 meses y año y medio. Entonces, depende de dos cuestiones básicas. El carácter total o parcial de la venta. En primer lugar, de la expectativa vital del cliente, pero también está muy relacionado con la trayectoria económica y financiera de la compañía para los siguientes 3, 4, 5 años. Entonces, si la trayectoria de la compañía es muy intensiva en cuanto a crecimiento y obtención de rentabilidad, el cliente va a tender a querer quedarse porque le va a interesar hacerlo durante un periodo de 3, 4, 5 años y eso le va a hacer que al final quiera vender parcialmente su compañía, no de forma total, y quiera encontrar un inversor que la acompañe. Y el inversor que la acompañe normalmente va a ser el inversor financiero, es decir, un private equity, por ejemplo. Entonces, ¿qué le va a adquirir el private equity en cuanto a participación? Pues normalmente le va a adquirir entre un 60 y un 80%. Entonces, si este cliente al final lo que va a hacer, a realizar es capturar una parte importante de ese beneficio, de ese valor que se va a generar durante este periodo, pero la contrapartida va a ser que posiblemente este tipo de inversor financiero, va a pagar por delante, es decir, upfront, va a pagar una cantidad seguramente inferior a lo que obtendría, lógicamente, si vende un 100% de la compañía. Primero porque vende menos y segundo porque el valor que le va a satisfacer un inversor financiero normalmente no es tan alto como el valor que le va a pagar un industrial. Porque el industrial que le va a comprar un 100% del capital normalmente paga más por delante y valora más alto la compañía porque tiene en cuenta las sinergias directas que ese inversor industrial obtiene. El financiero mira más a largo plazo, mira más a su salida al cabo de 5 años y normalmente paga menos porque también compra menos participación, pero también valora algo más bajo. Entonces, al final, lo que pretende el inversor financiero con esa salida al cabo de 3, 4, 5 años es una captura conjunta de valor con un socio, que es el vendedor, que le va a acompañar durante ese periodo, que va a gestionar la compañía. El fondo no se va a meter, el private equity no se va a meter a gestionar, va a entrar en el consejo de administración, va a participar en la dirección estratégica del negocio, pero no en la gestión. Y por tanto, esa captura de valor al cabo de 5 años va a ser conjunta. Entonces, la venta total o parcial va a depender mucho del tipo de inversor a quien te dirijas. El inversor financiero casi siempre o siempre va a practicar o a realizar, a materializar una adquisición parcial, mientras que el inversor industrial siempre va a tender a realizar una inversión al 100%, una inversión total. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en confianza, una investigación de mercado previa, en función de la cual el cliente fije su expectativa, no solamente en cuanto al valor de la compañía, sino una expectativa estratégica que va a depender mucho de su expectativa vital en cuanto a qué quiere hacer con su vida, en cierto modo, y a partir de ahí habrá que decidir qué tipo de inversor es el más adecuado para este tipo de expectativa.